¿Quién dijo no? Bueno, ¿estamos? Le damos la bienvenida al licenciado Negro. Le agradecemos su presencia y su valentía. Un aplauso. Ahora vamos a dar paso a quienes se ofrecieron voluntariamente para la entrevista, realizar la entrevista, que es fruto del trabajo del grupo también. Así que bueno, ustedes son los protagonistas. Yo soy Gaitán Camila. Marco Torres. Leonardo Leonardo. Vamos a empezar preguntando, tu nombre, o sea, que necesitamos que te presentes. Mi nombre es Gonzalo Negro, soy kinesiólogo fisiatra, recibido en la Universidad de la UBA, en Buenos Aires, y además de eso hice una especialidad, si bien no es considerada especialidad, es un posgrado en osteopatía. Son, digamos, una ciencia basada en técnicas manuales. Trabajo principalmente en el ámbito privado, o sea, tengo mi consultorio, donde principalmente hago osteopatía y hago rehabilitación deportiva y rehabilitación basada en problemas traumatológicos principalmente. La primera que veo acá es cómo llegó, o sea, ¿qué lo llevó a elegir esa profesión? Yo me decidí a estudiar kinesiología en cuarto año de la secundaria. Yo me recibí en una escuela agraria, en la ESFA, y siempre tuve una orientación, siempre pensé más tirado a las carreras humanísticas. Digamos, los números no eran mi fuerte, o sea que carreras exactas, ingeniería, arquitectura, todas esas cosas nunca las pensé. Siempre estaba orientado a la parte humanística. Y en un primer momento iba a estudiar veterinaria hasta que yo hacía mucho deporte y en algunas circunstancias tuve algunas lesiones que me llevaron a tener que ir al kinesiólogo. Y bueno, empecé a ver el trabajo que hacía y me empecé a orientar un poquito más hacia esa carrera. Para los que no lo saben, José Luis es primo mío y yo me llevo unos años, así que ella se había de estudiar antes que yo. Y bueno, consultando con él, también viendo algunas cosas de la carrera propia, fue que me decidí a estudiar kinesiología. Lo mismo, conocido la EFA, salía de la EFA, iba a estudiar veterinaria. ¿Y cuando los animales no son míos? No, yo sigo siendo, la verdad es, para mí, si yo, una cuestión de tiempo, si yo pudiera, es una materia pendiente, yo estudiaría veterinaria ahora, por ejemplo. No sé qué me encanta, pero bueno, no me da el tiempo. ¿Sigo? ¿Cómo fue su inserción laboral? O sea, su primera experiencia laboral. Bueno, me están filmando, así que alguna cosa no las puedo contar. Pero mi primer trabajo me lo dio un profesor mío en su momento, poquito tiempo antes de recibirme, ¿sí? Cosa que no le aconsejo trabajar antes de recibirse, no es legal. Pero bueno, yo atendía pacientes de PAMI a domicilio. Y me pagaba muy poca plata. Entonces yo tenía que, en Buenos Aires, para evitar hacer gasto y eso, me iba de una punta a la otra, andar en bicicleta, llegaba todo transpirado a lo que Pero mi primer trabajo fue ese, hacer atención domiciliaria de pacientes del PAMI. Al poquito tiempo, a los 4 o 5 meses, me recibí y ese mismo kinesiólogo me dio trabajo en un consultorio que él tenía
donde se atendía con una modalidad muy parecida a la kinesiología que se hace en Cuba. Se escucharon nombrar una vez. En Cuba se atienden principalmente pacientes con patologías neurológicas, muchas veces pacientes hemipléjicos y con lesiones medulares, y la orientación que ellos le dan es mucho tiempo al paciente con el kinesiólogo. No son sesiones de 1 hora, sino que son sesiones repartidas en la mañana, a la tarde, mucho tiempo. En este consultorio se hacía eso, muchas horas con el paciente, y se complementaba con terapias de movimientoterapia y otros tipos de fisioterapia. Ese fue mi primer trabajo. Sigo con la otra. Relacionado, o sea, con la relación médico-paciente, con tu paciente. ¿Tuviste algún problema? Muchísimo. Así como ustedes saben, yo soy muy estructurado, también en el tema de mi relación con los pacientes era... Muchas veces yo no es que no aceptaba, sino que confrontaba mucho cuando los pacientes querían imponerme lo que yo tenía que hacer. Y con eso se van a encontrar mucho, con el tema de que los pacientes vienen con una derivación médica. ¿Sí? Esa derivación médica no se ha actualizado mucho, entonces hay médicos que a la derivación le ponen un montón de agentes de fisioterapia, un montón de cosas que nosotros deberíamos hacer, quedando muy relegada nuestra capacidad de análisis del paciente y nosotros poder decidir el tratamiento. En realidad, el kinesiólogo está totalmente capacitado para poder trabajar sin derivación médica, haciendo una buena evaluación kinésica, llegando a un diagnóstico kinésico e implementar un tratamiento kinésico. Entonces, eso a mí me llevaba a que el paciente decía, no, porque usted no me está haciendo esto, no me está haciendo el otro, no me está haciendo aquello, y eso se genera una discusión que después con el tiempo la fui modificando. Por suerte no requerí asistencia psicológica, pero fui viendo que en realidad había otras formas de hablar con el paciente sin llegar a las discusiones, y sí, se lo he ido modificando. No son grandes problemas, pero bueno, son cosas que uno tiene que aprender a ir modificando. Tenemos que aprender que, estando de este lado, nosotros vamos a trabajar con pacientes que están enfermos o que tienen dolencias. Cuando me refiero a enfermos, me refiero a que tienen enfermedad, ¿sí? Y que tienen cierta dolencia. Y el paciente viene hacia nosotros para tener una solución. Entonces, el paciente viene con ciertos temores y tiene las ganas de recuperarse, y muchas veces confía en un primer momento en el médico y quiere que nosotros hagamos lo que el médico dice. Aunque por ahí muchas veces se puede equivocar, o puede no haber hecho un buen diagnóstico, o a veces nos podemos equivocar nosotros también, ¿sí? Pero eso hay formas de tratar de comunicárselo a los pacientes como para que no se genere un cortocircuito en esta relación médico-paciente. Usted tiene que pensar que por cada vez que el médico ve a un paciente, nosotros lo vemos 10 veces. ¿Sí? Realmente los médicos indican 10 sesiones de kinesiología. Esas 10 sesiones de kinesiología es un número meramente administrativo. Las obras sociales facturan cada 10 sesiones. No quiere decir que en 10 sesiones el paciente se va a mejorar. Se puede mejorar en 5, se puede mejorar en 2, se puede mejorar en 20. ¿Sí? Entonces, a medida que uno va pasando las sesiones y si no se puede resolver la situación o el paciente no ve mejoras, la ansiedad crece. Y eso puede afectar un poco la relación médico-kinesiólogo. Y última, ¿cuántas horas le dedicas a la profesión? Depende. En un principio muchas, después uno por ahí, a medida que va formando familia, a medida que va entendiendo algunas formas de atender, por ahí va reduciendo. Yo hoy trabajo
no menos de 10 horas. ¿Sí? A eso se le suma por ahí también el tema de estudiar, ¿sí? El tema de a veces capacitarse. Entonces, eso yo lo incluyo dentro de las horas de trabajo. Gonzalo, ¿cuántos pacientes podés atender? Eso depende mucho a qué te dediques dentro de la kinesiología. ¿Sí? Haciendo osteopatía, yo atiendo un paciente por hora. ¿Sí? No atiendo más. Existen momentos en los cuales yo, de acuerdo a si conozco al paciente o no, puedo llegar a tener otro paciente al lado, ¿sí? Que va a depender también de la dolencia que tenga ese paciente. ¿Sí? Pero generalmente el paciente que viene para una sesión de osteopatía te requiere una atención digamos, personalizada. Puedo, en algunos casos, tener otro paciente en un box al lado que requiera, por ejemplo, un esguince de tobillo, en el cual yo puedo empezar a atenderlo haciéndole fisioterapia y me puedo tomar 5 minutos del otro paciente o 10 minutos para hacerle alguna maniobra específica. ¿Sí? Pero cuando yo tengo, digamos, cuando hago osteopatía, tengo un paciente por hora. Después hay momentos en los cuales digo, bueno, de tal hora a tal hora, por ejemplo, atiendo pacientes que tengan que hacer la rehabilitación de rodilla o de tobillo, algo más traumatológico, y puedo tener 3, 4 pacientes a la vez. Porque les voy dando ejercicio, los controlo, algunos están haciendo fisioterapia, estoy con ellos en el gimnasio. ¿Sí? Pero en mis inicios yo llegué a atender 6 boxes juntos. ¿Sí? Y eso no es que esté mal. Yo tuve un profesor que a veces ustedes se van a quedar con cosas que le dicen sus profesores. Él nos decía, si ustedes hacen un tratamiento a un paciente, ¿por qué es lo único que saben hacer? ¿Sí? ¿Conocen eso nada más? No está del todo mal. Van a ser mediocres, porque van a hacer eso nada más. ¿Sí? Ahora, si ustedes tienen todas las herramientas para poder mejorar ese paciente, una gran gama, digamos, de tratamientos y de posibilidades que ustedes le pueden brindar, y no lo hacen, porque atienden a muchos por vez y no le pueden dedicar el tiempo, ya ahí pasan a ser chantas. ¿Sí? Entonces, a veces al principio, yo en los lugares que he trabajado, he atendido de varias formas. He atendido personalizado, he atendido de a 3 o 4 y he llegado a atender 6 boxes juntos, más algunos teniendo en el gimnasio. Eso tiene sus pros y sus contras. ¿Sí? Como contra, no puede darle la atención que uno merece a cada uno. ¿Sí? También tiene que ver con lo que te demande el lugar donde vos trabajás. Yo en ese momento trabajaba en un lugar donde tenía mucha demanda, atendíamos de a 4 cada media hora más o menos, entonces tenía que atenderlos medianamente rápido, haciendo lo que tenía que hacerle en ese momento. ¿Sí? No era hacerle 40 minutos de masaje ni algo estilo. Tenía otra cosa, era muy conciso en el tratamiento y bien direccionado. No se atendía mal, pero por ahí no se le daba la cantidad de tiempo que se necesitaba. Y eso a mí me ayuda a desarrollar lo que muchas veces es importante, que es un pensamiento lateral. Yo estaba atendiendo en un box y decía, en el box 1 está fulanito tal con tal aparato. En el box 2 iba pensando quién estaba en cada box. ¿Sí? Y bueno, eso te da una visión. Que por un lado no está bien, pero por el otro te ayuda a ciertas cosas. ¿Sí? Puede ser. ¿Sí? ¿Puedo preguntar si? Sí. Puede ser que al hacer eso estés haciendo lo que el profesor te dijo, de que no aplicabas todo lo Por eso te digo, pero todo va a depender de, o sea, cuando uno decía ser chantas, significaba, si yo sé que tengo la capacidad profesional de hacerte un tratamiento específico, que yo sé que te va a mejorar y no te lo hago, porque
soy vago, porque... Porque no tenés tiempo. No pasa por un tiempo. Atender a tanta gente. No, porque en la próxima sesión se lo podía hacer. ¿Sí? O no te olvides que lo vas a seguir viendo al paciente. ¿Sí? Esta profesión tenemos la posibilidad de que si nosotros en un primer momento nos cae un paciente, el cual por ahí nos descoloca un poco con lo que viene, no sabemos bien qué le podemos hacer, ¿sí? Lo primero y principal es no hacerle daño al paciente. ¿Sí? Podemos hacerle algo que sabemos que lo puede ayudar, que por ahí no le va a resolver en el momento su problemática, pero nos va a permitir tener un poco más de tiempo como para ir, estudiar el caso, ¿sí? Y después a las próximas sesiones ajustar un poco nuestro tratamiento para ser más efectivo. ¿Sí? Cuando yo decía lo que este profesor nos comentaba, es no hacerlo. Es no hacerlo. ¿Sí? Es venir y ponerle la lámpara al paciente y nada más. ¿Sí? Ahora, es distinto por ahí si uno tiene la posibilidad de atender distintos a la vez, en algún momento tenés que darle a ese, ¿sí? Su parte específica. ¿Sí? Él hablaba del... Bueno, ¿todos conocen la lámpara de infrarrojo? ¿Sí? ¿Alguna vez la han visto? ¿Sí? ¿O saben lo que es? ¿Sí? Es uno de los agentes de fisioterapia, de termoterapia, ¿sí? De calor. Entonces, él hablaba de un infrarrojo péndulo. Entonces, ponía a 4 o 5 pacientes, ¿sí? Sentaditos con un infrarrojo, le hacía así, les daba un ratito cada uno. Imagínense lo que era, si ese chiste como para decir, no. Pero bueno, la idea es, en la medida de lo posible, dedicarle el tiempo que cada paciente se merece, pero va a depender también de la institución donde uno trabaja. Muchas veces uno no puede, digamos, poner prioridades. Uno trabaja en un lugar que tiene determinada política de tratamiento. ¿Sí? Si no te gusta, en el otro lado trabajar. Por eso, yo a lo largo de mi carrera he ido cambiando de trabajo a medida que me fui perfeccionando, fui creciendo como profesional, hasta lograr lo que yo más o menos quería para mis pacientes. De hecho, una de esas cosas fue con la que me decidió hacer osteopatía. Yo, en este lugar donde yo trabajábamos muy bien, ¿sí? Para la kinesiología que había en ese momento, trabajábamos muy bien, teníamos muy buenos resultados, trabajamos con pacientes de alto rendimiento. Pero yo veía que por ahí con algunos pacientes faltaba algo. El paciente venía con un dolor en el hombro, se le atendía el hombro y hacíamos ejercicio, el paciente mejoraba un poquito, pero volvía, como que había algo que me faltaba en el tratamiento, y bueno, fue lo que encontré dentro de la osteopatía, ¿sí? Empezar a ver al paciente un poco más de forma global. Gonzalo, volviendo a los estudios, ¿mayores dificultades que tuviste en el estudio? Y al principio no me fue muy bien. Después a veces les digo a ustedes cómo tiene, porque una vez que estamos acá es todo muy fácil, ¿sí? Yo hoy me digo, podía probar anatomía, ¿sí? Tan fácil. Bueno, no era fácil, ¿sí? Yo soy un discípulo de textura, yo soy recursante de anatomía, ¿sí? Mi primer 2 en la libreta lo saqué en psicología médica. ¿Sí? Teníamos un profesor que era un fenómeno, Alfredo Grande se llamaba, y nuestra posición era así. No sé si vos lo conocés. No, pero tenemos clases de su psiquiatra es un fenómeno. Daba unas clases súper didácticas, todo, ¿no? Pero tenía otro profesor que era complicadísimo, era difícil. Y bueno, me tocó dar el final con él y no me salía, se me había hecho un nudo en la garganta en mi primer examen oral, no me salía ninguna palabra en todo el examen, estaba sentadito ahí, me acuerdo que era fines de diciembre, tenía mi bolsito esperando media afuera, que yo me venía para Vietnam de vacaciones, y no, el tipo se levantó, se fue, me dejó que yo pensara, volvió, yo seguía bloqueado, me hizo 2 o 3 preguntas y me dice, mire, no lo puedo probar. ¿Quién me va a probar? Y yo no le dije nada. Así que bueno, en la UAR yo tuve que hacer el CBC, así que
Al principio sí me resultó un poquito complicado, sobre todo pensamiento científico, tener que estudiar a Kant, a Foucault, o sea, ya viste, la parte psicológica para mí no, a Descartes, todo eso me costó mucho y era, digamos, al principio fue difícil. Yo tenía a mi mamá que era profesora de lengua y literatura y bueno, que más o menos ella me dio algunas pautas de estudio y todas esas cosas, bueno, ahí fui mejorando y de hecho, bueno, aprendí a estudiar un poco, juntarme en grupo y todo eso, más o menos a mitad del primer año de la cursada, ahí arranqué un poco. Ahí arranqué un poco y empecé a entender cómo era la dinámica. Yo siempre fui de horas puro. Yo tenía que sentarme, estudiar, no era siempre que leían y ya estaba. Nunca me salió a estudiar de memoria, entonces sentarme, leer, pero tuve algunas dificultades en eso. Más que nada para aprender a organizarme, a quedarme sentado. Yo leía 3 horitas, me levantaba y iba y preparaba mate, algo siempre tenía que hacer. Entonces, cuando me juntaba con mi compañero, no te digo que llegaban a tarde, ¿no? Pero había uno que se quedaba al lado mío y cuando yo me sentaba. Hasta que me fui quedando y bueno, era cuestión de organizarse, horas de estudio, horas de descanso, cosas, pero al principio me costó un poco acostumbrarme a leer gran cantidad de hojas, a buscar mi momento para estudiar. Hay algunos que estudian mejor de noche, otros que estudian mejor de día, de la mañana temprano. ¿Sí? Así que, ¿En cuánto tiempo más es necesario. Yo entré en la facultad en el año 93 y me recibí en el 2000. 7 años, 7 años. Con el CBC. El CBC es el ciclo básico común. La Universidad de Buenos Aires tiene un ciclo básico que consta de 6 materias que son, salvando algunas diferencias de algunas carreras, son comunes a cualquier carrera que uno quiera elegir. Por ejemplo, yo tenía 6 materias que eran biología, química, física, matemática, pensamiento científico y sociedad y Estado. Esas 6 materias las cursábamos los que entrábamos en la carrera de medicina, kinesiología, nutrición, fonoaudiología, obstetricia, todos los que tenían una orientación médica, humanística, salud, todos cursábamos esas 6 materias. Después, por ejemplo, los que estudiaban para traductorado público, abogacía, todas esas cosas, además matemáticas no tenían, pero sí tenían derecho, iban cambiando algunas materias, pero todas las carreras para poder ingresar a primer año de cualquier carrera, los que estudiamos en la UBA teníamos que pasar por el ciclo básico. Tenías que aprobar esas 6 materias durante un año, o un año y medio, depende de lo que te lleve, y recién ahí podías después entrar en tu carrera. Sería como un examen de ingreso. Es un examen de ingreso prolongado. Es un filtro, ¿sí? Para, digamos, limitar la cantidad de alumnos que puedan llegar a entrar. Pero bueno, ya te digo, todas las carreras que se cursan en la Universidad de Buenos Aires tienen que hacer el ciclo básico. Hubo un año, creo que fue en el 95 más o menos, que hubo, digamos, una diferencia entre el decano de la Universidad de Buenos Aires y el rector de la Universidad de la Facultad de Medicina. En ese año era Ferreira y el decano era Lluberov, ¿sí? Lluberov radical, Ferreira peronista, donde Ferreira dijo: los alumnos que quieran ingresar a las carreras médicas no tienen que hacer el CBC, tienen que hacer el CPI, curso preuniversitario de ingreso, y era simplemente un examen, ¿sí? Un examen de ingreso. Los que lo aprobaban ingresaban a la carrera.
Yuberov dijo, todo aquel alumno que haya ingresado por el CPI que no haya hecho el CBC, yo no le voy a entregar el título. Imagínate, se armó un lío, todos los que entraban por el CPI, otros que estaban entrando por el CBC, tengo que terminar el CBC, no tengo que terminar el CPI. Bueno, yo tuve un par de compañeros que hasta terminaron con abogados para que la reconozcan el CPI y todo. El CPI después de ese año no existió más y todo el mundo siguió con el CBC. ¿Sí? Por un lado, no está bien porque tenés todo un año que perdés para poder ingresar a tu carrera, donde todavía no ves cosas específicas de tu carrera, y por otro lado es un año en el cual a vos te enseña, te va adaptando para poder... Que la actualidad es así todavía, ¿no? Sí, sí. Te va adaptando a aprender a estudiar, por así decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y te va adaptando a la carrera universitaria, a empezar a juntarte en grupo, a tener que leer material de mayor tamaño, ¿sí? Todas esas cosas te ayudan. Bien. Gonzalo, ¿el campo laboral de hoy es el mismo de cuando se recibieron? Sí, siempre los kinesiólogos han tenido bastante trabajo. Por ahí, años atrás, lo que ha cambiado mucho es la especialidad. ¿Sí? Han ido apareciendo muchas técnicas nuevas que han ido mejorando los tratamientos. ¿Sí? Antes, en cuanto a la parte de aparatología, no estaba tan desarrollado. ¿Sí? Por ahí antes no se hacía tanta investigación, entonces por ahí los tratamientos eran muy básicos y era lo mismo para todos. ¿Sí? Entonces, y también había menos kinesiólogos. A la vez menos kinesiólogos también era como que los tratamientos, si bien eran más específicos, vos tenías mayor cantidad de gente para pocos kinesiólogos. Hoy acá en Viedma solo somos aproximadamente 45 kinesiólogos. ¿Sí? Es una cantidad bastante grande para la población que hay. El campo de la kinesiología es muy variado, muy variado. Yo ingresé, cuando me preguntaban qué es un kinesiólogo, yo lo primero que decía, ¿viste cuando te quebrás? Que después te sacan el yeso. Bueno, el que te hace la rehabilitación es el kinesiólogo. Era tener dos antejuelas así y ver nada más que eso. Entonces, a medida que uno va transitando en la carrera, va viendo la cantidad de ramas a las que uno se puede dedicar. ¿Sí? Desde niños, bebés, hasta gerontología, se puede trabajar en todo. Respiratorio, cardiológico, neurológico, deporte, traumatología, investigación. ¿No quieren hacer kinesiología asistencial? Se pueden dedicar a hacer investigación y nada más. ¿Sí? Pueden trabajar en las ortopedias, investigando para prótesis, para plantillas, para esto. Hay una gama impresionante. Entonces el campo del trabajo se amplió muchísimo. A eso se le suma que se han ido desarrollando muchas metodologías de tratamiento que antes no existían. Hoy existe, además de la osteopatía, existe la rehabilitación postural global, conocida como RPG, método Busquet, método Paul, Bobat. Hay un montón de métodos que se han ido desarrollando y que han ido mejorando digamos, la asistencia kinésica para los pacientes, y los pacientes han ido teniendo mucho mayor efectividad para sus tratamientos. ¿Sí? Entonces sí, el campo cada vez se amplía más. ¿Por qué? Porque principalmente yo lo que veo es la perspectiva de vida ha aumentado mucho más. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo hace muchos años atrás un paciente de 65 años, donde ya estaba casi en el final de su etapa, y hoy un paciente de 65 años tiene, vos lo ves, tranqui, Don Jim, lo ves haciendo un montón de actividades. ¿Sí? Entonces, al ir haciendo mayor cantidad de actividades, van apareciendo, quieras o no, mayores dolencias. ¿Sí? Y eso nos traemos trabajo nosotros. Hoy ustedes pasan por la costanera y ven un montón de gente de distintas edades haciendo actividad física. Y no solamente pedestre, remando, haciendo bicicleta,
no sé, haciendo carrobelismo. Yo tengo pacientes que hacen carrobelismo y ustedes lo ven todo con la cabeza así, terminan las carreras. Entonces, a medida que se va ampliando el espectro de mayor perspectiva de vida, nosotros como kinesiólogos tenemos mayor amplitud en nuestro trabajo, una mayor cantidad de trabajo. A nosotros tratar de hacerlo lo mejor posible. Bueno, ante la otra pregunta, otro tema. Ante la dificultad para arribar a un diagnóstico presuntivo, derivás, hacés interconsultas, seguís con la indagación, evaluación, hasta adoptar los recursos, ¿cómo haces? Voy un poquito más. A mí siempre me gusta como comentar un poco los orígenes de las cosas. Yo siempre digo que la universidad nos da una formación básica y que después nuestra posterior formación depende dónde trabajemos, con quién trabajemos, la capacidad de nosotros, de las capacitaciones que nosotros hagamos. Yo tuve la suerte de formarme con un kinesiólogo que para mí es el mejor kinesiólogo de la Argentina, no solamente porque yo trabajé con él, sino porque creo que es así, que es José Osemani. Y siempre en toda mi formación, además de la concepción de la patología o del problema como un problema anatómico, ¿sí?, estructural, siempre tuve la concepción de un origen emocional, psicológico, que podría llegar a generar todo esto, ¿sí? Y entonces, yo soy una persona muy abierta en el sentido de, si yo no veo que mi paciente mejore, que yo le esté ayudando, yo lo primero que hago es hacer interconsulta, ¿sí? Esa interconsulta me puede dar otros panoramas acerca de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Primero con algún colega, ¿sí? Che, mira, tengo este caso que no mejora, a ver, se me está escapando algo, no estoy evaluando algo, estoy haciendo algo mal. Y veo que si todavía no tenemos no podemos ayudarlo mucho, sí, ahí hago interconsulta con otros profesionales de otra área para poder derivarlo, ¿sí? Yo me manejo mucho con derivaciones con Luciano, con Daniela, con Natalia, ¿sí? Natalia es una kinesióloga que trabaja muy bien con los pacientes con vértigo, ¿sí?, con los mareos y todo eso. Entonces, donde yo veo que el paciente, su problema por ahí no es de origen cervical, no es de origen postural, Natalia, te lo derivo y yo en ese sentido no tengo ningún problema. Pero creo en la interconsulta con colegas y con otros profesionales totalmente, y creo en la derivación de forma absoluta, ¿sí? Los profesionales de la salud en general tenemos un gran problema. ¿Qué es esto? El AMBO. El AMBO te da como un estatus que si te la crees un poquito estás en el horno, ¿sí? Esto es una forma de trabajo, así como el mecánico tiene un AMBO y como, no sé, el arquitecto tiene un casquito, lo que sea. La posibilidad que tenemos nosotros es que cuando un paciente viene con una dolencia, viene en una situación de inferioridad, ¿sí? El paciente viene con una postura cerrada, viene con dolor, viene a que nosotros lo ayudemos. Y cuando vos le vas a pedir ayuda a alguien, esa persona inevitablemente está en una situación de superioridad. El tema es que no nos creamos superiores, ¿sí?, y que nosotros sepamos bien que estamos para ayudar a alguien, ¿sí?, no para ponerle el pie encima. Porque si vos venís con un problema, no, porque vos mirá, tenés esto, fíjate cómo está, te empiezo a retar, te estoy ayudando, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer nosotros como agentes de salud es dar una cierta contención al paciente, ¿sí? A partir de esa contención vamos a tener muchos mejores resultados. Yo he tenido colegas mucho más grandes que yo, un colega en particular, que era jubilado, yo trabajaba en el hospital Pena,
que es mi segunda casa en Buenos Aires, y se enfermó este colega y tenía que venir al hospital a hacer consultas. Entonces, ¿qué hacía? Llegaba al hospital, pasaba por el servicio de kinesiología, se ponía el guardapolvo y se iba a ver a los médicos que tenía que ver. Porque era como decir, no soy paciente, yo trabajo acá, o yo trabajé acá. ¿Sí? Es muy difícil eso de dejar de ser una cosa y pasar a ser otra, como que no tenés ciertos privilegios. ¿Sí? Entonces yo te digo, el AMBO te da una cosa así de superioridad. El tema es que nosotros no nos tenemos que creer eso. Primer año de la carrera, a mí me pasaron una película, de la carrera, nos juntaron a todos y nos pasaron una película. ¿Sí? La película se llamaba El Doctor. Y habla de un médico que tiene muy mala onda con sus pacientes. Lo iban a ver porque el tipo era muy bueno en lo que hacía, pero era un maltratador, el tipo no te atendía bien, prácticamente no te contenía, ¿no? Era una cosa que vos lo veías y decías, yo no quiero ser como este tipo. Un día el tipo se levanta, se termina de cepillar los dientes y cuando va a escupir, escupe sangre. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Se preocupa y empieza a hacerse estudios, ¿sí? Y le diagnostican un cáncer de garganta. Entonces el médico tiene que empezar a ir por los distintos servicios donde tiene que ir a ver a otro médico, y resulta que para que lo atienda ese médico tiene que sacar un turno. Y él al principio empieza como a chatear, ¿sí? Y la secretaria lo para en seco, dice, no, usted es un paciente. Y los hacen sentar en la sala de espera al lado de pacientes, ¿sí? que están enfermos, que tienen tosen. Para hacerse un estudio, pero le hacen un estudio enseguida, tiene que esperar el turno, empieza a tener las vivencias de que tenemos todos como pacientes en algún momento. ¿Sí? Y entonces ahí él empieza a ver todo lo que sufren sus pacientes y que por ahí los médicos no lo atienden a tiempo, que la espera de los turnos, y bueno, la cosa termina humanizándose un poquito y te hace ver un poco la perspectiva de que nosotros como médicos no somos inmunes. ¿Sí? Como agentes de salud, no como médicos, como agentes de salud no somos inmunes. En algún momento vamos a estar del otro lado. ¿Sí? Entonces tenemos que tener esa contemplación con nuestros pacientes, ¿sí? Ser bastante, ¿cómo se llama? Solidarios con ellos. ¿Cómo reacciona el paciente ante una derivación? ¿Cómo reacciona ante una derivación? No sé, por ejemplo, tenés que hacer una interconsulta, Sí. no sé, con alguien psicólogo. Mirá, Capaz que se lo toma mal o no le gusta. No, lo primero y principal es reconocer, ¿sí? Como agente de salud, que tu tratamiento llegó hasta un punto. Que para poder seguir evolucionando en esto, necesitamos hacer una interconsulta con otro profesional. ¿Sí? Si vos al paciente le decís directamente, mira, yo te voy a derivar con un psicólogo, con un psiquiatra, con lo que sea, el paciente siente como puede llegar a sentir como que vos lo estás dejando, como que vos lo estás mandando. Entonces, lo importante es que el paciente reconozca que en el tratamiento hay un punto, digamos, de estancamiento, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? O capaz que no hay un punto de estancamiento, pero que vos necesitas la colaboración de otro profesional más capacitado que vos, ¿sí? En otra área. ¿Ah? Entonces, vos le estás dando a entender al paciente que vos lo vas a seguir ayudando. Pero para completar el tratamiento, ¿sí? Necesitamos de la intervención de otro profesional más capacitado en otra área para poder llegar a un buen destino en ese tratamiento. Por supuesto que hay pacientes que no lo aceptan, ¿sí? Hay pacientes que lo aceptan y están totalmente agradecidos,
¿sí? Pero vos tenés que explicarles, digamos, que vos necesitas de la ayuda de otro profesional y hacerle entender, ¿sí?, que digamos, el problema que él tiene no viene del todo desde un problema estructural, desde un problema anatómico. O sea, partiendo de la definición de la palabra salud, ¿sí? La salud no es la falta de enfermedad o de alguna patología, sino es el bienestar emocional, psicológico, social, ¿sí? Esas tres cosas te dan digamos, la salud. Entonces, si vos estás bien anatómicamente, pero sos una persona bipolar, sos una persona que ve animalitos acá, ves cosas raras, bueno, ahí no están que todo sano, ¿sí? Entonces, la derivación a ese punto a nivel de psicólogos, psiquiatras, ¿sí? Y después tenés otras derivaciones que pueden ser con colegas que tengan otra especialidad, donde vos ves, por ejemplo, a mí me llegan pacientes que, los cuales yo tengo que generar como una especie de alineación, tratar de tener las cosas, pero yo sé que ese paciente va a volver y que ese paciente tiene un problema postural del cual yo por ahí no le voy a poder ayudar del todo. Yo tengo que reconocer también mis limitaciones. Entonces por ahí sé que hay otra colega que tiene una especialidad o que le puede ayudar con un tratamiento más de fondo y se lo derivo y se lo explico al paciente, ¿sí? ¿Tá? Y siempre nunca se olviden de seguir en contacto con el paciente, ¿no? Che, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Hablar con la colega, ¿tá? Si uno manda una derivación, generalmente espera tener una devolución de ese colega al cual derivó. Yo en el Hospital Pena trabajaba mucho con parálisis faciales, ¿sí? Cuando ustedes vean parálisis faciales a nivel patológico, los médicos la llevan mucho a lo que es resfríos, virus, ¿sí? Y si hacemos un poco más de hincapié, yo nunca vi un virus genere, salvo por ahí un herpes zóster, que vos me digas que un herpes zóster a nivel auricular puede llegar a producir una parálisis facial. Pero yo le diría que un 70%, 80% las parálisis faciales son emocionales, ¿sí? Si nosotros sabemos indagar, hacer un buen diagnóstico, lo llaman anamnesis, que es el interrogatorio hacia el paciente, van a encontrar que siempre va a haber alguna parte emocional que está generando algún problema, ¿sí? Nuestra cara es nuestra parte de presentación. Esto de, che, tenés que poner la cara, ¿sí? No es un dicho solamente, ¿sí? Cuando hay que poner la cara y uno no está preparado para eso, generalmente hay una consecuencia, ¿sí? Entonces es más fácil poner una excusa de enfermarse, ¿sí?, que decir, che, mira, no quiero ir a comer a tu casa porque no me van con tu hermana. ¿Sabes que justo llegué para tu casa y me duele el tobillo, me descompuse? ¿Sí? Esas cosas, para uno, tienen mucho más perdón que tener que ir a la casa y levantarse la hermana, de la cuñada, del suegro. ¿Ah? Es así. Entonces, yo le decía que yo tenía una concepción de las enfermedades con un poco una concepción también psicológica. Este kinesiólogo por el cual yo me formé, lo primero que nos enseñaba era hacer anamnesis, ¿sí? Hacer preguntas. Gracias. Y él me dijo, 5 maestros me enseñaron todo lo que sé. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Si ustedes preguntan esas 5 cosas, tienen una ficha kinésica, tienen una anamnesis por un 80%, ¿sí?, ya casi hecha. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te pasó? ¿Cuándo te pasó? ¿Sí? ¿Por qué te pasó? ¿Dónde te pasó? ¿Está? Entonces, esas cositas, esas pequeñas cosas le van a ir ayudando. ¿Está? Por ejemplo, volviendo al tema de las parálisis faciales, en el Hospital Pena teníamos
un trabajo conjunto con el servicio de psicología. Entonces, nosotros la atendíamos desde la parte kinésica y en determinado momento le hacíamos tener una consulta con la psicóloga. Y mejoraban así. Tenía una evolución rapidísima. ¿Sí? Pacientes que sufrían, por ejemplo, de violencia de género, pacientes a los cuales tenían problemas con el hijo, problemas con familiares, ¿sí? Que se le había muerto un familiar, que habían perdido el trabajo. Todas esas cosas, ¿sí? Afectan mucho a la parte emocional y terminan, digamos, generando algunas patologías que nosotros vamos a tener que tratar. Bueno, ya estamos medio en tiempo. No sé si alguno de los chicos quiere hacer alguna de las preguntas o... ¿Te acordás cómo fue la primera entrevista que tuviste con los pacientes? La primera entrevista, no me acuerdo. Me acuerdo en particular de un paciente que fue ahí donde yo empecé a abrir un poco la cabeza y a ver que se pueden hacer otras cosas. Uno cuando recién se recibe y quiere solucionar problemas a todo el mundo. Y vos venís y yo te pongo magnetoterapia, onda corta, te hago masaje, te sonido, hasta que después se da cuenta de que estás haciendo una batería de cosas que se superponen y cosas que... Y yo hacía poquito que me había recibido. Yo empecé a trabajar en el Hospital Pena cuando estaba cursando cuarto año. No trabajaba, iba a mirar, ¿sí? A mirar y bueno, te hacían hacer masajes, te hacían aprender, pero era más que nada para aprender. Yo lo hice de forma adorable. Y una vez recibido, viene un paciente que tardó más o menos desde que lo llamé y 15 minutos en poder entrar desde 5 metros donde estaba la sala de espera hasta donde yo venía todo doblado, una cara de sufrimiento, muchacho joven que lo habían venía con problemas de columna, pero por un intento de robo lo habían tirado del tren y había tenido problemas en la espalda, esto. Entonces yo le hago toda la anamnesis, lo quería ayudar y bueno, empezamos el tratamiento y hacía de todo lo que yo le podía hacer, y nada le calmaba el dolor. A la sesión siguiente venía igual, súper dolorido, y yo le hablaba con él y él me contaba cosas de su vida, me decía, ya no tengo vida, dice, mi mujer me quiere dejar y perdí el trabajo, y todas estas cosas repercuten en la vida social de cada uno. Entonces llega un momento de que, digamos, por la séptima sesión, no me acuerdo bien, no mejoraba nada. Yo cada vez me decía la secretaria, ahí viene tu paciente. Yo decía, que tenga un poco menos de dolor, decía yo. Y un día viene y me dice, mira Gonzalo, me dijeron que hay una persona que me puede ayudar. Dice que hace brujería, me dice, pero no sé cómo. Y digo, bueno, pero ¿qué tenés que hacer? Me dice, tengo que llevar 2 velas rojas y una vela amarilla y tengo que llevar un gallo. Y me dice, ¿me prestan? Me dice, la plata me la prestan, no tengo un peso, me prestan 200 pesos. 200 pesos en ese momento, estamos hablando de 1000 pesos ahora, por una vez, una cosa así. Y le digo, bueno, ya, vos viste que no le estamos dando la tecla. Pero bueno, fíjate, andá, qué sé yo. Yo decía, si me siguen a escuchar que yo le estoy diciendo que vayan, me sacan el título. Bueno, pasó una semana y no vino. Yo le decía a la secretaria, che, ¿estará vivo? ¿No estará vivo? Un viernes, me acuerdo perfecto, un viernes, ya me estaba por ir,
Me dice la secretaria, Gonzalo, dice, ahí viene tu paciente, dice, mirá, el tipo entró por la puerta así, mirá, no me duele más, me dice. Mirá, te juro, me pone la piel de gallina, me acuerdo, es una cosa, la columna del gallo me llamo yo ahora. Y dice, no me duele más, dice, mirá, tengo una molestia acá, dice, pero nada, de estar doblado, de haber hecho 7, 8 sesiones. Y bueno, me cuenta, y habían hecho con una tiza un círculo en el piso y había puesto las 3 velas como haciendo un triángulo y él acostado en el medio, ¿no? Entonces el tipo agarraba el gallo del cogote y de las patas y se lo iba pasando desde la cabeza, así, todo por la columna, ¿no? Y me decía, y el gallo dice, cada vez gritaba más. Estaba como y gritaba más, y a la medida que se iba acercando a la columna, dice, en un momento el gallo dejó de gritar y se murió. Ahora esto decía, y el tipo me dice, no, pues te habías hecho un trabajo, dice, te ibas a quedar paralítico, y esto, y el otro. A ver, si yo le digo desde la parte científica, tengo que dar una explicación, no se la puedo dar. ¿Sí? Ahora sí les puedo decir que la fe y la cabeza mueven montaña, muchachos. ¿Sí? Entonces, hay cosas que a lo mejor escapan a nuestros tratamientos y uno tiene que darle la posibilidad a los pacientes